¿Cómo ha sido este recorrido que ya ha hecho por toda la región de Magallanes a poco de 3 semanas para que se inicie ya este proceso de elegir a nuestros constituyentes? Así es, quedan 3 semanas, llevamos cerca de un mes de campaña y hemos tratado de llegar a todas las comunidades de la región. ¿Ya? Ha sido intenso, cada una tiene sus particularidades, las abordamos desde ese ámbito, pero por supuesto estamos muy motivados para seguir informando a la ciudadanía y continuar con nuestra campaña, dejando en claro que este proceso es muy importante, como se mencionaba, y que obviamente puede repercutir en la vida de todos los chilenos y las chilenas. Claro, ¿cómo ves a la gente, a los votantes, a la gente que va a estar en este proceso involucrado tanto como ustedes como la ciudadanía en general? ¿Ves interés? ¿Cómo has visto o has percibido a nuestra comunidad respecto a lo que es este proceso? Yo creo que, y lo marca no solamente el termómetro que nosotros tenemos en la calle al volantear o en el puerta a puerta, sino que también en las encuestas a nivel nacional hay mucha desilusión y falta de confianza en este proceso. Entonces ha sido un desafío hacer campaña con estas condiciones, ya sea políticas o sociales, pero eso no nos deja no nos deja atrás en esta campaña, tratando de llegar a la ciudadanía informando. Nosotros, por ejemplo, partimos el volanteo señalando: ¿sabe que el 7 de mayo hay elecciones para consejero constitucional con votación obligatoria? Y la gente queda como: ¿cómo hay que votar otra vez? Y es obligatorio. ¿Y qué se vota el 7 de mayo? Entonces nosotros empezamos desde la base. Como si hay una elección, se eligen consejeros constitucionales, por qué es importante esta elección, qué es lo que se vota, cuál va a ser la labor del Consejo Constitucional, y eso lo estamos replicando en distintos lados, ya sea en el volanteo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque creo que este es un proceso que, si bien la gente ya está en sintonía con lo que es el debate constitucional, porque ya tuvimos un proceso previo, claro, falta mucha información de este proceso, que es muy distinto al anterior, y que tiene particularidades de que la gente actualmente no está informada respecto a ellas. Entonces, eso por un lado. Sí. Por otro lado, a nuestra campaña nos ha ido particularmente bien. El recibimiento de la gente no ha sido como de desconocimiento o de odio, sino que más bien es como curiosidad. Así como: usted va de candidata, no la había visto antes y tan joven. Sí, eso ha sido un buen recibimiento por parte de la ciudadanía, así que nosotros obviamente ocupamos esa herramienta que nos da de que somos una candidatura poco conocida, nueva, joven, para poder acercarnos al diálogo constitucional. ¿Cuáles son los ejes que tiene la campaña suya? La campaña de nosotros tiene 3 ejes que son bastante abordables constitucionalmente, porque en eso nos centramos nosotros en la campaña, de que por un lado está el debate político nacional y contingente, que puede ser relativo a cualquier elección, pero por otro está el constitucional, que es bastante específico, bastante de un ámbito cerrado a la contingencia nacional, que no por así excluyente, pero sí tiene un aire distinto, y en base a ese aire constitucional nosotros recogimos las que son las demandas ciudadanas más urgentes, por así decirlo, y las llevamos o las encauzamos en 3 ejes de campaña. Esos 3 ejes de campaña tienen una bajada constitucional, que es un Chile más solidario, un Chile más justo y un Chile más descentralizado. Cuando hablamos de solidaridad, justicia y descentralización, estamos hablando de ámbitos constitucionales, que está dado ya sea en la parte constitucional, que es instituciones del Estado, principios básicos de la institucionalidad, derechos sociales o individuales, como también todo lo que es la orgánica de el ámbito público, la administración del Estado, las instituciones autónomas, entre otros. Ahora, la solidaridad, un Chile más solidario, va de la mano con un Estado social y democrático de derecho, que es parte de las 12 bases de este proceso, y tiene una bajada netamente a el cambio en el modelo de Estado que nosotros queremos proponer en la propuesta constitucional, que es pasar de un Estado subsidiario, que es el que tenemos actualmente con la Constitución del 80, a un Estado solidario, que no significa un Estado acaparador ni grande, sino que es la patita que funciona para que nuestro país pueda tener una real cooperación entre el aparataje estatal, las instituciones, las comunidades, que no solamente son privadas económicamente hablando, sino que hablamos de juntas de vecinos, universidades, municipalidades, comunidades en general, como también la persona. Esos 3 ámbitos en una acción común podemos hablar de solidaridad.
que es distinto a la subsidiariedad que vivimos hoy. Eso es un eje. Claro. Cuando hablamos de un Chile más justo, estamos netamente hablando de lo que es el robustecimiento de derechos sociales, que si bien en nuestra tradición constitucional están desde la Constitución de 1925, falta para darle como ese avance a las necesidades que tenemos en el Chile de hoy, que son distintas a las que teníamos en 1980 o 1925. Entonces, robustecer esos derechos sociales, ¿para qué? Esto tiene el sentido de poner ese piso mínimo de condiciones sociales para que todos podamos tener igualdad de oportunidades. Y ahí estamos hablando de verdadera justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de paz social. Y eso es lo que necesita nuestro país. Y por último tenemos el tema de un Chile más descentralizado, que es una demanda histórica, y yo creo que todos los candidatos de Magallanes lo proponen, claro, que es buscar una mayor autonomía regional y local. Ya no solo regional como se ha hablado históricamente, sino que también local, porque nos hemos dado cuenta que las comunas de una misma región pueden tener demandas o necesidades muy distintas entre ellas. Y obviamente la repartija histórica que se ha dado de autonomías ha llegado de distintas formas a Punta Arenas, a Porvenir, a Natales, a Puerto Williams. Entonces ahí buscamos no solamente una autonomía regional, sino que también local, que va de la mano con el Estado unitario y descentralizado que está en las 12 bases. Y esos serían nuestros tres ejes principales. Del trabajo de los expertos, Así ¿cierto? es. Que están ya ellos trabajando en el anteproyecto. Este anteproyecto que después va a ser visto por ustedes, evaluado por ustedes, consensuado, no sé de qué va a pasar ahí cuando estén ya electos los consejeros constitucionales. Tú lo que has visto, ¿qué te parece? A grandes rasgos, ¿Sí? Me ha parecido una buena instancia de debate constitucional. No partimos de cero como en el proceso anterior, que había una hoja en blanco, Exacto, por así decirlo. Ahora tenemos bases establecidas desde antes de que se hayan conformado los 3 órganos que van a participar en la redacción. Correcto. Esas 12 bases, a mi parecer, rescatan bastante de las necesidades que tenemos actualmente como país y hacia dónde queremos ir. Yeah. Pero lo importante era la bajada. Claro. Entonces, claramente, ahora cuando ya está trabajando la comisión de expertos y donde ya se aprobó en general toda la normativa capítulo por capítulo, uno puede ver para dónde va la cosa en la comisión de expertos. Yo creo que la bajada ha sido bastante neutra. ¿Por qué? Porque el trabajo de la orgánica dentro de la comisión fue por subcomisiones. Y en cada subcomisión existía representación de todo el espectro político. Entonces la normativa que se aprobó ahora, que de hecho por eso se aprobó tan rápido, no hubo ni un rechazo, se presentó aprobado al tiro, los 14 capítulos de una, fue porque era el piso mínimo para discutir. O sea, el acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Claro. La normativa en sí me parece bien, obviamente perfeccionable, y yo creo que ahí va a jugar un rol muy importante el de los consejeros constitucionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la bajada de un Chile o un Estado social y democrático de derecho, está la bajada de un Estado unitario pero descentralizado, está la bajada de cada uno de los capítulos de los órganos autónomos, como también un mayor desarrollo de los derechos sociales. Porque eso me di cuenta, el catálogo de derechos propuesto actualmente por la comisión de expertos es mucho más amplio y más detallado que la que está actualmente. Lo que está en la Constitución. Así es. Entonces yo creo que es un buen primer paso. Ya. Pero sin embargo tengo mis percances porque, por ejemplo, en temas de descentralización, todos sabemos que los expertos que están en la comisión son todos de la región metropolitana, viven allá. Claro. Y hay poca llegada, por ejemplo, en tema de descentralización con la realidad que nosotros o lo que las regiones queremos exigir en una nueva constitución. Por ejemplo, ahí va a jugar un rol fundamental el Consejo Constitucional. Respecto a los derechos sociales, hay detalles que se pueden afinar. Sobre todo, a mí me llamó mucho la atención que las cosas que no estaban de acuerdo las dejaron para la próxima votación, que es la votación en particular. Entonces la va a introducir cada sector político en enmiendas. Y por ejemplo, ahora tenemos un catálogo de derecho amplio, pero no hay una acción constitucional para exigirlos ante la justicia. Entonces solo está el recurso de amparo y el de nacionalidad, pero un recurso de protección como el que tenemos actualmente no había consenso y ahora estamos expectantes a ver qué pasa en la votación en particular. Entonces esas son cosas chicas que uno dice como, no es tanto, si lo macro está bien en teoría, pero son detalles que importan y yo creo que si no lo soluciona la comisión de expertos en la votación en particular, por supuesto que es muy importante
la votación del 7 de mayo, porque eso va a decidir quién va a tener la última voz y voto en la propuesta que se va a plebiscitar en diciembre. Claro, perfecto. Dentro de estos 12 puntos que mencionas, que van a estar dentro del desarrollo de este proyecto, el tema de la seguridad pública, ¿cómo lo has visto tú? ¿Lo has analizado? ¿Has visto qué es lo que se ha puesto en este minuto ya en el papel para lo que se va a revisar? En seguridad pública es algo que constitucionalmente siempre ha estado. Ya, claro. Porque estamos hablando de una constitución política de un Estado. Cuando hablamos de un Estado es quien tiene el uso legítimo, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Esa es como la definición clásica de Estado. Claro. Entonces, por supuesto que desde el origen eso está en la Constitución y no va a dejar de estar. Ahora, aristas propias de seguridad pública en la Constitución va muy de la mano con lo que constitucionalmente ya ha existido antes en nuestro país, que va esencialmente a los mandatos al Ejecutivo, al Gobierno, que gobernar propiamente lleva la acción de velar por la seguridad pública o el orden interno del país. Eso está, por supuesto. Como también la consagración constitucional de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que eso también está. ¿Por qué? Porque está en las 12 bases del acuerdo. O sea, siguen teniendo rango constitucional. Ahora, han habido candidatos que dicen como, eso no está, hay que poner un capítulo aparte. Yo creo que ahí no hay que mentir a la ciudadanía. Eso está porque es parte del acuerdo, sí o sí está. Tiene consagración constitucional, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Siguen siendo fuerzas no deliberantes, disciplinadas, obedientes, profesionalizadas y jerarquizadas. Tal cual como está la Constitución actual. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que distinguir muy bien el debate constitucional de la contingencia, como lo he mencionado antes, y gran parte del problema de seguridad pública no está en el mandato constitucional, en la Carta Fundamental, sino que son políticas públicas particulares de las cuales se puede ya trabajar. No tiene que haber un cambio constitucional grande. Claro, justamente. Entonces, cuando me dicen, no, es que falta un capítulo de seguridad pública, extraño, porque ese capítulo no existe ahora, sino que existe un capítulo en la Constitución del 80 sobre Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, porque así se eligió, pero es una formalidad, porque eso ya se encuentra en la Constitución. Y encuentro mejor el orden que se está dando ahora, porque habla de un trabajo en conjunto del gobierno con las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, porque son mandatos en conjunto. La seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa nacional. Entonces, a mí me hace más sentido cómo se encuentra actualmente, y creo que esa propuesta de decirle a la ciudadanía no se está hablando de seguridad pública en el debate constitucional, hay que crear un nuevo capítulo, es meramente algo formal que no va a generar ningún cambio. Por otro lado, obviamente, creo que hay que tocar temas de seguridad pública innovando pequeños aspectos, que es... esto ya es netamente desde la campaña, abordar seguridad pública dando facultades a los gobiernos regionales y locales para tener políticas autónomas en prevención, en temas de prevención en seguridad pública, porque actualmente existen y tienen facultades, pero están muy limitadas. Claro. Entonces, y la ejecución del presupuesto para desarrollar eso también tiene su burocracia interna, que pocas veces se materializa en efectivamente ayudar a la población de las comunidades o de la región para tener ese carácter preventivo de seguridad pública. Por un lado, eso podría tocarse constitucionalmente. Claro. Y la otra arista de la cual se puede abordar constitucionalmente, quizás innovando, es dejar solo establecido, no una definición extensa, porque eso queda a materia de ley, por supuesto, de inteligencia. Una inteligencia moderna que respete los caracteres democráticos que tenemos como república, como también los derechos humanos, pero que sin embargo trabaje en conjunto con todos a quienes están a cargo de la seguridad pública nacional. Eso podrían ser dos aspectos que creo que se podrían innovar constitucionalmente.